Imagina que tu historia familiar no es solo un álbum familiar, sino una épica historia de detectives que abarca 7 millones de años. ¿Quién fue ese primer casi humano? ¿Y por qué, entre docenas de aspirantes al título de inteligente en todo el planeta, somos los únicos que quedamos? Hoy presentamos El eslabón perdido de Stanislav Drobichevsky, un hombre que parece conocer personalmente a todos los paleoántropos de la historia. Olvídense de los pulcros diagramas de los atlas escolares. La verdadera evolución no tiene signos de puntuación, es un flujo continuo y caótico, donde los progenitores apenas se distinguen de sus descendientes y los grandes cambios requieren cientos de miles de generaciones. Para que la cantidad finalmente se transformara en calidad, se necesitaron millones de años de lucha, catástrofes climáticas y encuentros mortales con depredadores. La línea entre aún simio y ya humano es tan difusa que los científicos siguen debatiendo interminablemente dónde trazarla. Pero es precisamente en esta incertidumbre donde residen las historias más fascinantes. Conoce a Sahelanthropus, también conocido como Toumai. Su cabeza es del tamaño de un puño, su cerebro es diminuto y su rostro es una copia exacta de un gorila. Pero observa la base de su cráneo. Ya intenta mantener el equilibrio sobre dos patas. O al enigmático Horrorín, el hombre del milenio. Sus poderosos brazos aún están diseñados para trepar ramas, pero la estructura de sus caderas declara con seguridad que este hombre fue el primero en tocar el suelo. Estamos acostumbrados a buscar un solo eslabón perdido, pero en realidad nos enfrentamos a una cadena interminable de eslabones perdidos. Esta es la historia de quienes sobrevivieron y de quienes quedaron atrapados para siempre en un callejón sin salida evolutivo. ¿Listos para descubrir toda la verdad sobre nuestros tatarabuelos, quienes parecían personajes de fantasía más que nosotros? Entonces, abróchense los cinturones. Viajamos a la antigua África, a una época en la que la mente humana era solo un experimento arriesgado en la naturaleza. Aquí está nuestro primer ancestro verdaderamente enigmático, Ardipithecus cadava. Imaginen, hace 5,5 millones de años, este hombre ya intentaba mantenerse en pie, aunque sus caninos aún parecían palas de chimpancé. Pero estos fueron solo los titulares del mayor éxito de la antropología. Ardipithecus ramidus, causó una verdadera conmoción en el mundo científico. Los científicos lo descubrieron en la década de 1990, pero mantuvieron los detalles en secreto durante 16 años. ¿Por qué tanto secretismo? Porque Ardi resultó ser una pesadilla viviente para quienes creen en la evolución simple y lineal. Con poco más de 1 metro de altura y un peso equivalente al de un perro grande, tenía la cara de un simio y un cerebro del tamaño de una manzana. Pero su pelvis y sus pies prácticamente gritaban que ya dominaba el bipedalismo. Y aún así, aún tenía un enorme dedo del pie prensil. Imaginen una criatura capaz de trepar ramas y corretear por la sabana polvorienta con la misma agilidad. Surge una pregunta razonable. ¿Por qué conservamos nuestras manos? ¿Por qué no nos convertimos en canguros o avestruces? 3 cosas nos salvaron: el miedo, la codicia y el amor. Necesitábamos manos para ahuyentar a las hienas, conseguir más comida y, sobre todo, para aferrarnos a nuestros hijos. Sin estos manipuladores, simplemente no habríamos sobrevivido. Y entonces, siguiendo a Ardi, aparece Anamensis, un caminante semiseguro cuyos huesos aún muestran extrañas evidencias. A veces, de repente, volvía a caminar a 4 patas. Esto no es solo un cuento aburrido, es la historia de cómo la naturaleza, a base de ensayo y error, nos moldeó desde primates salvajes hasta nosotros. Y créanme, este experimento se vuelve aún más arriesgado. Abróchense los cinturones. Apenas estamos empezando a comprender quiénes somos realmente.
Imagina una criatura de poco más de 1 metro de altura, vista desde arriba, un simio típico con un cerebro diminuto, pero casi humano de cintura para abajo, pelvis ancha, piernas y pies rectos, listos para un largo viaje. Es como si la naturaleza jugara a un juego de construcción alocado, intentando construir algo completamente nuevo a partir de un primate salvaje. Pero no piensen que el camino hasta nosotros ha sido lineal. La historia de la evolución es una historia de detective sucia llena de pistas falsas. En la década de 1980, los científicos anunciaron una noticia sensacional al mundo. Se había encontrado la clavícula del primer ancestro humano. ¿Y qué sucedió? Tras 3 años de meticulosas pruebas, se descubrió que era una costilla de delfín. ¿Vergonzoso? Sin duda. Pero esa es precisamente la fuerza de la ciencia. No teme admitir sus errores, separando a los delfines de los homínidos para construir una base que no se derrumbe bajo el peso de nuevas evidencias. El verdadero suspense comenzó cuando Raymond Dart reveló al mundo el bebé Taung. Era el eslabón perdido que habían buscado durante décadas. Entonces, la legendaria Lucy y su primera familia llegaron al lugar. El destino de este grupo fue trágico. 17 individuos, desde recién nacidos hasta ancianos, fueron arrastrados por una inundación repentina en un barranco. Para ellos fue el final, pero para nosotros es una oportunidad única de vislumbrar sus vidas millones de años después. En Tanzania encontramos un hallazgo aún más hermoso: huellas congeladas en ceniza volcánica. Hace 3,5 millones de años, en medio del rugido de una erupción, una familia de australopitecos caminaba por el lodo húmedo. Casi podemos ver su andar. Tenían un paso ligeramente esbelto y los dedos de los pies se curvaban hacia adentro de forma cómica, pero caminaban con seguridad y erguidos, mirando al horizonte. Entre ellos había incluso gigantes. Mientras Lucy parecía diminuta, su pariente Kadanumu alcanzaba casi 2 metros de altura, un auténtico atlas de la sabana. Pero el secreto de su supervivencia residía en sus dientes. Sus colmillos se encogieron, lo que significó que la agresión dentro del grupo dio paso al apoyo mutuo. Cambiaron sus colmillos por piedras y palos. El riesgo de este experimento era cada vez mayor y les aguardaba la prueba más difícil: convertirse en verdaderos humanos. Pero ¿qué ofrecía realmente esta libertad de movimiento? Mucho más que la simple habilidad de blandir un palo. Fue aquí, en el polvo de la sabana, donde nació lo que nos hace humanos: gestos complejos, expresiones faciales vívidas y los primeros destellos del lenguaje futuro. Sus manos se desataron al caminar erguidos, y aunque aún no habían forjado espadas, ya eran maestros de la improvisación. Y aquí es donde comienza la verdadera historia antropológica. Se han descubierto en Etiopía huesos de animales antiguos con extraños arañazos. El hallazgo data de hace 3,5 millones de años. ¿Son estas las marcas del primer cuchillo de piedra o simplemente dientes de cocodrilo? Los científicos debaten sin cesar, pero si son obra del Australopithecus, entonces la primera proeza humana ocurrió 1 millón de años antes de lo que solemos pensar. Lo más sorprendente es su estructura biológica. La evolución ha procedido estrictamente de abajo a arriba. Desde abajo nos parecemos casi a nosotros mismos: piernas perfectas, pelvis perfecta y un andar seguro. Pero si miramos hacia arriba, la magia desaparece. Omóplatos como los de un gorila, brazos largos para trepar y un cerebro ligeramente más grande que una naranja. Nos hemos vuelto más humanos gradualmente, empezando por la madre tierra. Pero no piensen que el camino hacia la humanidad fue lineal, fue un verdadero caos de especies. Un antropoide keniano de cara plana vagaba por Kenia, mientras que en Sudáfrica los arqueólogos pasaron décadas raspando literalmente el esqueleto de pie pequeño
de la densa roca con agujas. Imaginen, docenas de grupos diferentes saboreando la vida simultáneamente, cometiendo errores y desapareciendo para siempre. Y en algún lugar, entre esta multitud de criaturas que ya caminaban como humanos, pero aún veían el mundo con los ojos de los simios, acechaba nuestro ancestro directo. ¿Quién exactamente? La respuesta aún yace a salvo en el abrasador polvo africano. Echa un vistazo a los artefactos desenterrados en las cuevas de Jacobets. Son un verdadero rompecabezas anatómico, frentes extremadamente estrechas y cuellos femorales anormalmente largos. Es como si la naturaleza experimentara con sus propios diseños, creando criaturas que percibían el mundo de una manera completamente diferente. Las investigaciones demuestran que sus oídos estaban sintonizados con las altas frecuencias. Percibían sonidos que para nosotros permanecerán en silencio para siempre. Pero lo más sorprendente se escondía en su dieta. Mientras algunos grupos masticaban hojas de forma conservadora, otros se embarcaban en auténticos viajes gastronómicos por la sabana, cambiando sin esfuerzo de la hierba a la carne. ¿Sabes la verdadera ironía? En esta flexibilidad superaron incluso a aquellos que oficialmente consideramos nuestros antepasados directos. Pero entre esta multitud había un esteta especial. Imagínense, hace 3 millones de años, alguien encontró una piedrita roja en el polvo que se parecía sospechosamente a un rostro y la arrastró 32 kilómetros en sus manos. No llevaban bolsas ni bolsillos, la llevaban consigo todo el día simplemente porque era hermosa. Quizás estemos presenciando el primer rostro sonriente de la historia y el primer atisbo de conciencia que anhelaba algo más que la mera supervivencia. Y entonces entraron en escena los cascanueces, enormes Paranthropus. Estos animales eligieron el camino de la fuerza bruta, enormes mandíbulas, crestas óseas en el cráneo y dientes del tamaño de monedas. Transformaron sus cabezas en trituradoras vivientes, capaces de triturar las juncias más resistentes. Mientras tanto, sus primos del este de África ya estaban ocupados descuartizando antílopes con los primeros cuchillos de piedra. 2 grupos compitieron hacia la meta llamada humanidad. Algunos apostaron por una mordida poderosa, otros por una mente aguda. Y aunque los cascanueces sobrevivieron en el planeta durante más de 1 millón de años, su impas era inevitable. Cuando el cambio climático azotó África, la capacidad de pensar demostró ser más valiosa que la de masticar. Somos los ganadores de esta carrera, pero las sombras de los perdedores aún acechan en el polvo caliente, esperando a que las encontremos. Imagina un misterio con miles de pistas, pero ni un solo cuerpo. Se han encontrado montañas de dientes de Paranthropus en África, pero ¿dónde están sus esqueletos? La respuesta es aterradora. Eran un alimento básico de la sabana. En la vida real, los leones no dejan huesos limpios como en los dibujos animados y las hienas pulverizan todo lo que alcanzan. La única opción para un paleontólogo es un cocodrilo desordenado que arroja sus restos al lodo profundo fuera del alcance de los carroñeros. Y entonces, en 2013, ocurrió un milagro en Old Dubai, el descubrimiento número OH80. Una persona normal solo habría visto un puñado de fragmentos óseos, pero para la ciencia fue un auténtico premio gordo. Estos fragmentos demostraron finalmente que los cascanueces eran enormes más allá de sus mandíbulas. Su grosor óseo es un récord absoluto entre todos los homínidos de la época. Ante nosotros se yergue la imagen de un atleta con poderosos bíceps para escalar, brazos simiescos, pero piernas casi humanas. Un auténtico tanque del Pleistoceno. Pero, ¿por qué perdieron estos antiguos superhéroes? Mientras los Paranthropus entrenaban, nuestros antepasados, los primeros Homo, se centraban en el intelecto.
Vemos rastros de este drama por todas partes. Aquí está el cráneo de un cachorro de Taung con marcas de garras de águila y aquí cabezas perforadas por colmillos de leopardo. Durante millones de años fuimos meras presas. Pero hace 2 millones de años las reglas del juego cambiaron. Los humanos recogieron piedras y fueron los primeros en atacar a sus presas, desafiando a los propios leones. La fuerza no salvó a los Paranthropus. Mientras masticaban obstinadamente las duras raíces, el mundo a su alrededor se volvió más seco y áspero. Los cascanueces desaparecieron, dejando sus huesos en el cálido polvo como un recordatorio perpetuo. En la gran carrera por la supervivencia, la mente más aguda siempre supera al mordisco más fuerte. Somos los vencedores, pero la sombra de los perdedores aún nos persigue. ¿Crees que nuestros únicos enemigos de entonces eran los tigres dientes de sable? Te equivocas. Aquí aparece el Crocodylus anthropophagus, literalmente cocodrilo devorador de hombres. Este monstruo tenía cuernos y un apetito aterrador por la carne de nuestros antepasados. Los restos de un pobre hombre fueron encontrados en la garganta de Olduvai, literalmente destrozado. Un leopardo le había agarrado la cabeza y esta bestia cornuda le tiraba de la pata izquierda. Una auténtica película de terror basada en hechos reales, millones de años antes del cine. Pero mientras algunos se convertían en cena, otros reescribieron las reglas del juego. Hay un agujero negro en nuestra historia, un misterioso millón de años durante el cual el Australopithecus se forjó dolorosamente hasta convertirse en humano. Durante este tiempo, cada diente encontrado valía su peso en oro. Tomemos como ejemplo a la dama de Lady Geraru, un fragmento de la mandíbula anterior de casi todos los Homo conocidos. ¿Quién es? El simio más evolucionado o la primera dama verdadera de nuestra especie? La línea es tan elusiva que los antropólogos aún debaten dónde termina lo animal y dónde empieza lo humano. El avance más significativo no se produjo en los músculos, sino en el cerebro. Observen el famoso cráneo de 1470. Su cerebro experimentó un salto increíble, alcanzando repentinamente los 750 cc. Y, lo más importante, la cresta ósea en la coronilla desapareció para siempre. Oficialmente, intercambiamos una mordida potente por un procesador más potente, pero este intercambio tuvo un alto precio. Sin la protección de unos músculos masticadores potentes, nuestros cráneos se adelgazaron. La sien se convirtió en el punto más vulnerable. Este es el precio que pagamos por la inteligencia. Como resultado, la comida de ayer se ha convertido en la peor pesadilla del planeta. El Homo sapiens ya no se encoge de miedo. Han expulsado a osos gigantes de cuevas y borrado a los leones del mapa de Europa. Nos hemos convertido en supercompetidores dominando toda la biosfera. Pero he aquí la ironía. Tras derrotar a todos los depredadores, nos quedamos solos para enfrentarnos a nuestro enemigo más peligroso, nosotros mismos. ¿Seremos capaces de frenar nuestro poder destructivo o nuestro futuro inteligente es solo un breve destello antes del olvido eterno? Pronto lo descubriremos. Pero, ¿cómo exactamente la comida de ayer se convirtió en la dueña del planeta? El camino hacia la cima no fue lineal, sino una compleja historia de detectives que abarca millones de años. Los científicos llevan décadas buscando ese eslabón crucial, el modelo de transición del simio al hombre. Pero he aquí la ironía. Nuestra comprensión de la historia depende no solo de la lógica de la evolución, sino también de la pura suerte de los paleontólogos e incluso de la situación política en África. En el centro de esta intriga se encuentra el enigmático Homo rudolfensis. Durante mucho tiempo permaneció como un fantasma, un único espécimen de cráneo. El número 1470 no encajaba en el molde,
Su rostro era demasiado plano, su cerebro demasiado grande para su época. Los antropólogos debatieron hasta quedarse sin voz. ¿Era simplemente un macho grande o una rama distinta de la humanidad? Y justo cuando el debate parecía estancado, el rudolfensis regresó. Nuevos hallazgos en Kenia, caracterizados por mandíbulas extrañamente rectangulares, lo cambiaron todo. Fue una época de gran experimentación biológica. Imagínense, criaturas vagando por la sabana, ya usando herramientas de piedra y, ¡qué sorpresa!, cepillándose los dientes con palillos. Encontramos surcos distintivos en su esmalte. Hace 2 millones de años, nuestro antepasado se sentó al borde de una cueva, hurgándose los dientes después de cenar, sin saber que estaba en el inicio del imperio más destructivo de la historia de la Tierra. La paradoja es que conocemos a nuestros ancestros simios mejor que a quienes primero llevaron el nombre de humanos. Las fronteras entre especies se difuminan, convirtiéndose en una niebla, donde habilis y rudolfensis se mezclan en un mismo caldero evolutivo. ¿Éramos una sola familia o proyectos de supervivencia en pugna? La respuesta se esconde en el polvo abrasador de África Oriental. Y créanme, lo que descubramos mañana podría cambiar para siempre la forma en que nos vemos en el espejo. Sigamos adelante. Imagínense, hace casi 2 millones de años, quien recorría la sabana africana no era un simio jorobado, sino un auténtico atleta de casi 2 metros de altura. Este es el Homo rudolfensis. Su pelvis ya era casi como la nuestra, y su mandíbula era idéntica a la de sus parientes descubiertos a miles de kilómetros de distancia, en Georgia. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio evolutivo. ¿Quién es? ¿Nuestro bisabuelo directo o un ambicioso pero fallido proyecto de la naturaleza? Mientras los antropólogos se enfrascan en acalorados debates que evocan batallas de gladiadores, las cifras son realmente impactantes. Las últimas reconstrucciones informáticas muestran que el volumen cerebral del Homo primitivo podría haber alcanzado los 800 centímetros cúbicos, una vez y media mayor de lo que se creía. Una auténtica explosión cognitiva. Pero, ¿fue esta inteligencia la clave de la supervivencia o simplemente una mutación aleatoria? Tomemos como ejemplo al Homo habilis, el aprendiz de todo. Algunos científicos lo consideran un callejón sin salida evolutivo, pero fue este perdedor quien marcó el comienzo de la primera revolución científica y tecnológica en la historia de la Tierra. Un ejemplo perfecto: un enorme elefante prehistórico se queda atascado en arcilla pegajosa. El habilis no espera a que el gigante muera, saca sus primeros artilugios, afiladas cuchillas, y descuartiza el cadáver en cuestión de horas. Estas no son simples piedras, son la primera patente mundial sobre la dominación, pero lo más increíble que han descubierto los arqueólogos está en Olduvai, un misterioso círculo de piedras basálticas. ¿Sabes qué es? Los primeros cimientos del mundo. Hace unos 75 millones de años, alguien ya construía una casa, aislándose del caos de la naturaleza con muros. Mientras algunas especies eligieron el camino de la fortaleza, nuestros antepasados eligieron el del aprendizaje. Los holgazanes que se negaron a aprender a afilar piedras se desvanecieron en el polvo del tiempo, y quienes lograron el avance achelense nos dieron el futuro. Pero, ¿de quién corre realmente la sangre por nuestras venas? La intriga no hace más que ahondar. Sigamos adelante. ¿De quién es la sangre que corre por nuestras venas? Mientras algunos se aferraban a las piedras de siempre, otros iniciaron una auténtica revolución tecnológica. Olvídense de las piedras informes de Olduvai. Entra el achelense, un auténtico iPhone del Paleolítico. Imaginen, hace 1,5 millones de años, una mejora global se extendió por la sabana. En lugar de fragmentos torcidos, había hachas de mano perfectamente simétricas, afiladas, pesadas
e increíblemente efectivas. No eran simples piedras, eran el primer manifiesto histórico del triunfo de la razón sobre las circunstancias. Los datos de Etiopía y Kenia son impactantes. El progreso no fue sigiloso, sino veloz. Las nuevas tecnologías conquistaron el mundo de la noche a la mañana. El habilis conservador corroyó severamente las raíces de la historia, mientras que los innovadores, Homo ergaster, literalmente tallaron nuestro futuro en piedra. Pero entonces los antropólogos se toparon con un misterio que aún hoy genera acalorados debates entre los científicos. Echen un vistazo al cráneo 1805. Lo llaman misterioso. Tiene las poderosas mandíbulas de un animal, pero su cerebro y dientes son casi como los nuestros. ¿Qué es? ¿Un defecto genético? ¿O el primer híbrido de especies completamente diferentes? Y junto a él encontraron un microcráneo, con un cerebro diminuto, pero el rostro de un humano moderno. Es como si la evolución estuviera jugando con un Lego alocado, desordenando las piezas en el orden más extraño. Pero la verdadera sorpresa aguardaba a los científicos en la cueva de Malapa. Allí descubrieron a Sediba, una criatura enigmática. Sus brazos aún evocan la sensación de las ramas de los árboles, pero su mano ya está diseñada para trabajos de precisión. Su columna vertebral es casi como la tuya, y su caja torácica como la de un gorila. Esto significa una cosa: la patria humana no es un punto en un mapa, sino un vasto caldero hirviente. Somos el resultado de un gran experimento en el que solo sobrevivieron los más adaptables. Pero, ¿estás listo para descubrir el secreto que se esconde tras su andar? Sigamos adelante. Imaginen a Sediba caminando por la sabana, pero no es un paso atlético. Su pie está girado hacia adentro y se apoya en el borde exterior. ¿Pie sambo? No, este es un experimento natural único. Su pelvis es casi del tamaño de una humana, pero demasiado ancha, lo que hace que su paso sea torpe y engorroso. Ante nosotros tenemos un prototipo viviente que la evolución aún no ha perfeccionado. Esta criatura es un verdadero enigma. Sus piernas están hechas para la tierra, mientras que sus brazos aún se asemejan a árboles. Pero Sudáfrica esconde secretos aún más oscuros. En Sterkfontein se encontró un cráneo con restos de herramientas de piedra. Alguien le había arrancado metódicamente la cara a un miembro de la tribu. Piénsenlo, el canibalismo y el lado oscuro de nuestra naturaleza surgieron antes de que nos convirtiéramos en humanos. Pero el verdadero misterio comenzó en la cueva de la estrella naciente. Para llegar a sus profundidades, había que recorrer el sendero del Superman, un estrecho pasaje donde cualquier persona ligeramente más alta que un adolescente habría quedado atrapada. En esta cámara funeraria, los científicos encontraron 1.500 huesos, 15 cuerpos de Homo naledi literalmente apilados en la más absoluta oscuridad. ¿Cómo llegaron allí? No hay señales de depredadores ni de agua corriente en la cueva. ¿Acaso estas criaturas de cerebro diminuto arrastraron deliberadamente a sus muertos a las garras mortales de las rocas? De ser así, los rituales y quizás la creencia en algo superior nacieron en una cabeza apenas más grande que una naranja. Los Naledi son más que una especie, desafían nuestro excepcionalismo. Tenían nuestras manos, pero sus mentes estaban congeladas en la frontera entre la bestia y el hombre. Esto destroza todo lo que creíamos saber sobre el progreso. Pero, ¿estás listo para descubrir qué los llevó exactamente a este infierno de piedra? Sigamos adelante. Imagina un rostro aún oculto a nuestra vista por un denso velo del tiempo. El Homo naledi no tenía los rasgos faciales a los que estamos acostumbrados, pero sus mandíbulas sobresalían marcadamente, dándole la apariencia de un primate salvaje. Sin embargo, mira dentro de sus bocas y quedarás realmente impactado. Sus dientes son diminutos, casi como los de los humanos modernos.
Es increíble. Nadie esperaba encontrar criaturas con dientes tan pequeños en aquella época. Desafía toda lógica. ¿Para qué necesitarían nuestros dientes si sus cerebros eran del tamaño de una naranja? Pero aún quedan más misterios por resolver. Observa sus manos. Son un verdadero rompecabezas anatómico. Por un lado, un pulgar y una muñeca poderosos, perfectamente diseñados para el trabajo. Podrían haber fabricado herramientas, pero el resto de los dedos son más curvados que los de los orangutanes. ¿Por qué una criatura con manos laboriosas necesitaría las habilidades de un escalador profesional? Claramente vivían en dos mundos a la vez, en la forja y entre las ramas. Sus pies eran prácticamente indistinguibles de los tuyos. Los Naledi caminaban con seguridad por la sabana, pero sus caderas y hombros aún delataban un pasado primigenio. Entonces, ¿qué son realmente? ¿Nuestros ancestros directos o un callejón sin salida evolutivo que simplemente copió los rituales de sus primos más inteligentes? Mientras los Naledi escondían a sus muertos en estrechas grietas, otros homínidos se atrevieron a lo imposible. Hace unos 2 millones de años comenzó el gran éxodo de África. Pero no esperes grandeza, no fue un viaje de descubrimiento. Los antiguos humanos simplemente siguieron manadas de antílopes, sin saber que cruzaban fronteras continentales. Simplemente querían comer, y este camino los llevó a Dmanisi, en lo que hoy es Georgia. Allí aguardan los restos de quienes se atrevieron a abandonar su hogar, pero ¿quiénes fueron estas almas valientes y cómo sobrevivieron en este mundo alienígena? Lo descubrirás. Imagina un apartamento estrecho en el fin del mundo, donde el tiempo se ha detenido. Aquí en Dmanisi, los arqueólogos se toparon con una auténtica historia de detectives. 5 cuerpos en un mismo lugar. Un adolescente, una joven, un atleta estrella y un anciano completamente desdentado. Y aquí está la primera pista. ¿Cómo sobrevivió este anciano en un mundo donde hay que desgarrar carne dura con los dientes? Obviamente, alguien estaba preocupado por él. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los científicos desenterraron el 5.º cráneo. Francamente, es una pesadilla viviente. Imagínate, un rostro gigantesco, mandíbulas como las de un Terminator y un cerebro diminuto de tan solo 540 cc. Está al nivel de un Australopithecus. Al mirarlo te dan ganas de preguntarte, ¿eres humano? Los antropólogos llevan décadas debatiendo si se trata de una nueva especie, el Homo georgicus, o simplemente de un ancestro muy robusto. Dmanisi revolucionó la ciencia al demostrar que individuos con mayores diferencias físicas que las razas modernas podían coexistir dentro de una misma población. Era un mosaico evolutivo desesperante. Pero ¿por qué no eran Paranthropus? Porque, a pesar de su aterradora apariencia, sus rostros ya tenían un perfil humano y sus dientes estaban bastante bien cuidados. Y, sobre todo, su comportamiento. Ese anciano desdentado era la clave de todo. Para evitar que muriera de hambre, alguien tenía que masticar su comida o prepararle gachas blandas. Hace millones de años, entre rocas y depredadores, estas criaturas de rostro monstruoso ya conocían la compasión. No solo perseguían manadas de antílopes, transportaban a los débiles. Al parecer, la humanidad no comenzó con el tamaño de un cráneo, sino con un corazón bondadoso. Estos reticentes pioneros demostraron que para sobrevivir en un mundo alienígena no basta con tener rocas afiladas, hay que seguir siendo humano. Pero, ¿qué otros secretos guarda la tierra georgiana y por qué estos esqueletos aún hacen temblar de alegría a los científicos? Ahora lo entenderás todo. El pueblo de Dmanisi fue solo el comienzo. La verdadera explosión evolutiva ocurrió hace 1,5 millones de años, con la aparición del Homo ergaster, u hombre trabajador. Imaginen a un atleta,
alto, delgado, de piernas largas. Así era el famoso niño Turkana. A los 12 años ya medía casi 160 centímetros. Fue el primer corredor auténtico de la sabana, cuyas proporciones corporales son casi indistinguibles de las nuestras. Pero este salto físico tuvo un alto precio. Los arqueólogos han descubierto el esqueleto de una mujer de esa época, con los huesos literalmente desfigurados por horribles crecimientos. ¿Sabes cómo los obtuvo? Una sobredosis de vitamina A. O bien se comía hígados de depredadores en masa, o, mucho más probable, saqueaba nidos de abejas silvestres por toneladas, consumiendo las larvas junto con la miel. Era una dieta peligrosa, que causaba un dolor insoportable, pérdida de cabello y descamación de la piel. Pero fue precisamente esta bomba calórica la que impulsó el crecimiento de nuestra arma más importante, el cerebro. Y ahora, la carta del triunfo, el fuego. En los estratos africanos de aquella época no solo encontramos ceniza, sino auténticas chimeneas revestidas de piedra. Temperaturas de 200 grados. No fue un incendio forestal fortuito, fue una decisión deliberada. El fuego lo cambió todo. La carne asada se ablandó, los dientes y las mandíbulas comenzaron a encogerse, dejando literalmente espacio en el cráneo para un intelecto en desarrollo. La evolución no es una escalera ordenada, sino un caleidoscopio descontrolado. Los científicos aún debaten quién es el abuelo de quién, dividiendo las especies en docenas de nombres. Pero una cosa está clara: hace 1,5 millones de años, nuestros antepasados dejaron de ser simplemente simios inteligentes. Aprendieron a domar los elementos, a soportar el dolor para sobrevivir y a contemplar el cielo nocturno por primera vez mientras se calentaban junto al fuego. Era un camino sin retorno. Pero ¿a dónde condujo exactamente a los primeros pobladores de Europa? Hablaremos más sobre ello más adelante. Entonces, ¿a dónde fueron los primeros colonos europeos? En un mundo donde los científicos modernos aún discrepan entre sí. Algunos, los llamados separadores, inventan docenas de nombres: habilis, rudolfensis, ergaster. Otros, los unificadores, simplemente niegan con la cabeza. Oigan, ¿alguna vez pensaron que eran solo hombres altos y mujeres pequeñas de la misma tribu? Imaginen si, dentro de 1 millón de años, los arqueólogos encontraran los esqueletos de un jugador de baloncesto profesional y una gimnasta frágil. ¿Ellos también decidirían que pertenecían a especies diferentes? Pero lo más intrigante es ese misterioso 1 millón de años. Fue entonces cuando surgió el Homo erectus, el hombre erguido. Parecía un gorila nato, frente plana, mandíbulas poderosas y arcos superciliares como sólidas plataformas óseas. ¿Por qué sus ancestros necesitaban tanta agresividad y delicadeza? Existe una hipótesis audaz. Los humanos erectus eran fanáticos del club de la lucha prehistórico. Sus cráneos tenían hasta 2 centímetros de grosor, 5 veces más gruesos que los nuestros. Los investigadores creen firmemente que se trató de una rigurosa selección natural para tener frentes más gruesas, diseñadas para sobrevivir a peleas interminables. Sus huesos evolucionaron como cascos integrados para protegerlos de piedras y garrotes. Y ahora llega un auténtico thriller científico: España, la ciudad de Orce. Una gran sensación. Se ha encontrado un fragmento del cráneo de un niño antiguo. Los científicos ya están preparando agujeros para las medallas, hasta que un escéptico examina el hallazgo con más detenimiento. Las costuras son defectuosas, las crestas son extrañas. Y entonces llega el veredicto impactante: esto no es humano, es un potro de 3 meses. La gran batalla por el burro ha comenzado. Algunos laboratorios encuentran proteínas humanas en los huesos, mientras que otros ven la anatomía de un animal con pezuñas. ¿A quién debemos creer en esta confusión?
¿Y quiénes fueron realmente esas almas valientes que se atrevieron a cambiar el sol africano por la niebla europea? Las respuestas a estas preguntas cambian todo lo que sabemos sobre nosotros mismos. Imagínense, los científicos pasan décadas discutiendo sobre qué cráneo están observando hasta que uno de ellos exclama: «Chicos, eso es un potro». Pero esto fue solo el comienzo de la gran guerra paleontológica. Mientras algunos vieron rastros de humanos primitivos en los huesos de Ventamicena, otros encontraron proteínas de caballo y bisonte, análisis fractales, radiografías, duelos furiosos en revistas científicas. La fama mundial estaba en juego y el frenesí estaba en su apogeo. Los científicos se peleaban literalmente por cada milímetro de hueso, intentando demostrar: ¿era la comida de un humano o de una hiena? En Barranco León, la situación se volvió aún más absurda. Allí se anunció solemnemente el descubrimiento del europeo más antiguo, pero al examinarlo más de cerca, el diente triunfante resultó ser el diente de leche de un antiguo hipopótamo. Pero los españoles no se dieron por vencidos y finalmente encontraron un diente humano real, enorme, casi tan grande como el del monstruoso Paranthropus. Y en la cueva Victoria, tras años de debate, la punta del meñique humano se transformó repentinamente en el dedo del pie de un gran mono gelada. ¿Se trató de un error debido a la inexperiencia o a un deseo desesperado de hacer historia a toda costa? Pero no se desesperen demasiado pronto. Los verdaderos fantasmas del pasado han dejado su huella, literalmente. En Hillsborough, Inglaterra, el mar ha erosionado la costa, dejando al descubierto lodo congelado con las huellas de toda una familia que vagó por la zona hace 1 millón de años. Fueron los primeros extremistas de la historia. ¿Y qué hay de España? En Grandolina, los arqueólogos han descubierto un auténtico horror de la Edad de Piedra. Decenas de huesos humanos yacen mezclados con restos de caballos y ciervos. Pero hay algo más aterrador. Se encontraron marcas claras de cuchillos de piedra en los huesos. Estas personas no solo murieron, sino que se convirtieron en una comida festiva para sus compañeros de tribu. ¿Se trataba de canibalismo para sobrevivir o de un macabro ritual para liberar el alma? La respuesta se esconde en las capas de tierra que apenas comenzamos a descubrir. Y créanme, los próximos descubrimientos podrían cambiar por completo el curso de la historia de la humanidad. ¿Quién sabe qué otros secretos esconden las profundidades de la antigua Europa? Solo nos queda esperar y excavar más a fondo. Mientras la vieja Europa oculta sus macabros rituales, al otro lado del mundo, en China, se libra una batalla campal por el título de cuna de la humanidad. Científicos locales llevan décadas intentando demostrar que los primeros humanos se mantuvieron en pie aquí mismo, en el Reino Medio, y tienen un as en la manga: el misterioso cráneo lantiano. Inicialmente se creía que tenía 1 millón de años, pero los nuevos datos son impactantes: 1,6 millones. Si esto fuera cierto, la historia de nuestras migraciones ancestrales se iría a la basura. Poblamos Asia mucho antes de lo que podríamos haber imaginado. Pero ¿quiénes fueron estos pioneros? Los científicos aún debaten sus nombres: Erectus, Ergaster, Heidelbergensis. En Java se encontraron mandíbulas de un tamaño tan monstruoso que se empezó a hablar seriamente de una raza de gigantes, los megántropos. Al parecer, no eran gigantes, sino simplemente una moda específica de la época. Dientes enormes, con un cerebro bastante modesto. Pero no se apresuren a descartarlos como salvajes estúpidos. Imagínense, hace 500 000 de años, un antiguo artesano tomó un diente de tiburón y talló un zigzag preciso en la concha. Esto no es solo un garabato. Podría ser la primera obra de arte de la historia de la humanidad. Mientras sus colegas de otras partes del mundo apenas aprendían a tallar piedra,
Estos genios isleños ya creaban símbolos. Es cierto, la pista principal de esta era se ha convertido en un verdadero misterio. Una invaluable colección de cráneos de Sinanthropus desapareció sin dejar rastro en las llamas de la Segunda Guerra Mundial. Las cajas de huesos simplemente se desvanecieron en el caos de la evacuación. ¿Dónde están ahora? ¿En el fondo del océano? ¿O en una caja fuerte secreta? No lo sabemos. La historia de nuestra especie está llena de lagunas y absurdos de este tipo. Piénsenlo. El descubridor del Pithecanthropus simplemente olvidó su bolsa con el eslabón perdido en un restaurante parisino. Reconstruimos nuestro pasado por pura casualidad, y quién sabe qué artefacto, encontrado mañana, nos hará olvidar todo lo que sabíamos ayer sobre nosotros mismos. Imagina un muro invisible que atravesaba el mundo hace 500 millones de años. Esta es la línea Mobius. En Occidente hay hachas de mano perfectamente simétricas. En Oriente, montones de piedras nudosas. ¿Por qué? ¿Acaso nuestros antepasados asiáticos eran más tontos? Spoiler, probablemente simplemente tuvieron mala suerte con los materiales, pero esto es lo realmente asombroso. Esta tecnología no ha cambiado en cientos de miles de años. Imagina si la humanidad hubiera usado el mismo modelo de teléfono durante 1 millón de años seguidos. Era un mundo de absoluta estabilidad, pero solo estamos viendo la punta del iceberg. Al microscopio se pueden encontrar rastros de madera en las piedras. Esto significa que tenían lanzas, cuencos, edificios, todo un mundo que simplemente se pudrió, dejándonos en la oscuridad. ¿Y qué aspecto tenían realmente? Estamos acostumbrados a verlos como superhéroes salvajes, pero sus huesos dicen lo contrario. El hombre de Heidelberg de Rodesia sufría de terribles caries y una infección de oído. Estaba casi sordo y vivía con un dolor constante. Otra pobre alma en Java murió literalmente envenenada por ceniza volcánica, pero no se rindieron. Aún así, se cepillaron los dientes con palillos y siguieron adelante. Fue en esta brutal lucha, en algún lugar de la polvorienta África, que la naturaleza comenzó su experimento más audaz. Crecieron cerebros, se suavizaron los rasgos faciales y alguien muy familiar comenzó a asomarse entre las escarpadas cejas. Los llamamos sapiens arcaicos, pero si estuvieran bien afeitados y peinados, apenas destacarían entre la multitud. Reconstruimos nuestra historia a partir de migajas al azar, y cada nuevo hallazgo no es solo un hueso viejo, es un espejo en el que finalmente comenzamos a reconocernos. ¿Quién sabe qué secreto nos será revelado mañana? Imagine encontrar el cráneo de un antepasado y en él las marcas visibles de un cuchillo de piedra. En Erto, Etiopía, nuestros antepasados extirparon meticulosamente los músculos de las cabezas de sus seres queridos. Era un ritual sagrado o un festín macabro. Los llamamos Idaltu, casi sapiens, pero con una sensación de alivio aterradoramente poderosa. Sin embargo, África fue solo el comienzo de un experimento global. Un verdadero misterio evolutivo se está desarrollando en Asia. En la India, se descubre la clavícula de un diminuto homínido. ¿Podrían los misteriosos denisovanos haber tenido sus propios pigmeos? Y frente a las costas de Taiwán, unos pescadores han extraído de sus redes una enorme mandíbula, casi bestial, en lugar de una presa. Este es el hombre de Penghu, testigo silencioso de que las principales rutas marítimas de nuestros antepasados ahora están ocultas en las profundidades del mar. Pero la sorpresa más impactante aguardaba a los científicos en Europa. El Foso de Huesos español esconde un auténtico almacén de repuestos humanos, miles de fragmentos que los habitantes de Heidelberg transformaron con gran esfuerzo en neandertales. Pero aquí está la verdadera intriga. Mientras algunos progresaban en las remotas montañas de Serbia,
los fósiles vivientes seguían existiendo. La mandíbula de Malabalanica demuestra que los salvajes arcaicos vagaron por la Tierra junto a especies avanzadas, viviendo sus días en aislamiento. La evolución no ha sido un camino directo hacia el éxito, ha sido una batalla caótica en la que diferentes versiones de la humanidad han chocado, discutido y cruzado. Estamos acostumbrados a pensar que somos únicos, pero en realidad solo somos los supervivientes de esta épica masacre de especies. Cada nuevo fragmento óseo no es solo un fósil, es un espejo. Y al mirarlo, empezamos a comprender. Nuestra soledad en el planeta es un accidente histórico. ¿Quién sabe qué otras sombras del pasado aguardan su momento en las entrañas de la Tierra? Estamos acostumbrados a pensar que somos únicos, pero en realidad solo somos los sobrevivientes de esta masacre masiva de especies. Mientras nuestros antepasados reclamaban las sabanas, otros ya comenzaban la reconquista de las selvas tropicales. ¿Por qué crearon hachas gigantescas que apenas cabían en una mano humana? Este es el primer misterio de nuestra lista. Mientras África disfrutaba del sol, los austeros heidelbergensis invadieron el gélido norte. Fueron los primeros en experimentar el verdadero invierno. En Yakutia se están descubriendo herramientas cuya antigüedad es motivo de debate científico. ¿Millones de años o solo miles? Olvídense del mito de los cavernícolas salvajes. En Terra Amata, nuestros antepasados construyeron chozas más grandes que tu apartamento, y los arqueólogos han encontrado cráneos de lobo a la entrada de la cueva Lazaret. ¿Es esto magia antigua o solo basura? El misterio es que el fuego se conoce desde hace mucho tiempo, pero durante casi 1 millón de años fue ignorado. ¿Cómo se sobrevive al frío sin fuego? La respuesta es la carne. Los heidelbergensis fueron los primeros cazadores de elefantes y rinocerontes producidos en masa. En Alemania se han encontrado lanzas con un alcance de 70 metros, el arma perfecta para matar. Incluso encontramos el hueso Turbil lefty, deformado por innumerables lanzamientos. Pero no eran solo carniceros, eran artistas. ¿Para qué dedicar horas a la perfecta simetría de una piedra si no sirve de nada en la batalla? ¿Para qué engarzar un hermoso fósil en un hacha y cargar con un coral raro 200 kilómetros? Fue el primer grito del corazón al vacío. No somos los primeros amos de este planeta. Somos los que quedamos atrás cuando las sombras del pasado se desvanecen en el olvido. Pero quién sabe cuándo la Tierra decidirá revelarnos sus últimos secretos. Imagínense, hace 300.000 años, alguien encuentra un trozo de coral en la playa. No es apto para la caza, no serviría para descuartizar un ciervo, pero esa persona lo recoge, lo pule con esmero y lo conserva. ¿Por qué? Simplemente porque es hermoso. En ese momento, en el vacío de la antigüedad, nace no solo un cazador, sino un esteta. Lo vemos por todas partes, desde los misteriosos prismas de cuarzo de China hasta las diminutas estatuillas de Marruecos, quizá llevadas durante años en una cuerda como el primer amuleto del mundo. Pero la belleza siempre lleva a la oscuridad. Un verdadero misterio se esconde en la cueva de la Cima de los Huesos, en España. En el fondo de un pozo de 14 metros de profundidad yacen miles de huesos. No era una vivienda, fue la primera morgue de la historia del planeta. Entre los cuerpos yacía una única hacha de cuarcita roja brillante, a la que los arqueólogos llamaron Excalibur. ¿Será acaso la primera ofrenda a los muertos? ¿O nos encontramos ante el lugar de una antigua masacre? Al fin y al cabo, uno de los cráneos presenta 2 fracturas evidentes y letales. Claramente, alguien no quería que este hombre sobreviviera, y entonces entran en escena los legendarios neandertales. Olvídense de los salvajes encorvados. Eran los atlantes de su tiempo, auténticas biomáquinas de supervivencia.
construyeron balsas y cruzaron los mares para llegar a Creta antes de que la navegación fuera siquiera un concepto. Los neandertales eran como tanques, pechos abultados, hombros más anchos que los de los atletas modernos y rostros con narices enormes que calentaban el aire gélido. Sus cerebros eran incluso más grandes que los nuestros, y sus hijos maduraron rápidamente. El entorno hostil no les dejó tiempo para una infancia larga. Vivieron deprisa, lucharon con ferocidad y nos dejaron un misterio. ¿Por qué estos amos de Europa acabaron desapareciendo en las sombras, dejándonos solo sus huesos y estas extrañas y hermosas piedras? Imagina un atleta más poderoso que cualquier campeón olímpico moderno. Durante mucho tiempo hemos considerado a los neandertales como criaturas torpes y patizambos, pero es un grave error. Sus esqueletos estaban tan reforzados internamente que cualquier soldado de las fuerzas especiales los habría envidiado. ¿Sabes cómo los antropólogos se dieron cuenta de que ni siquiera se parecían a una silla? Sus huesos estaban literalmente deformados por la costumbre de agacharse durante horas. Es el llamado complejo de la sentadilla. Sus articulaciones fueron reconstruidas para soportar cargas colosales, pero lo más aterrador eran sus manos. Los neandertales tenían palmas increíblemente anchas y sus agarres eran como el acero, capaces de aplastar huesos. La genética pinta un panorama aún más extraño. Muchos de ellos tenían la piel pálida y el pelo rojo, casi como los nórdicos modernos. Pero si eran depredadores tan perfectos, ¿por qué perdían? La respuesta podría estar en su sangre. Los científicos han descubierto que los neandertales vivían en un estado constante de cambio hormonal. El exceso de hormonas masculinas transformaba incluso a las mujeres en feroces luchadoras, con voces profundas y músculos poderosos. Esto los hizo invencibles en combate, pero asestó un golpe fatal a su fertilidad. Mientras que los neandertales sobrevivieron a heridas terribles, encontramos esqueletos con amputaciones curadas e incluso rastros de cáncer, nuestros ancestros sapiens simplemente los superaban en número. Los neandertales eran titanes solitarios cuyos cuerpos estaban abrumados. No se desvanecieron en las sombras, se consumieron en las llamas de su propio poder, dejándonos un fragmento de su código genético e innumerables preguntas grabadas en piedra. ¿Por qué los gobernantes de Europa, que sobrevivieron donde perecieron los mamuts, finalmente sucumbieron ante nosotros? La respuesta está en sus huesos. Imaginen una vida que convirtiera cada día en un rodeo mortal. Los huesos de los neandertales literalmente gritan de riesgo extremo. No tenían armas arrojadizas, solo lanzas pesadas y una fuerza increíble. Para abatir a un bisonte tenían que acercarse, apretando a la bestia enfurecida. ¿El resultado? Múltiples fracturas en el cráneo y las extremidades como las de los toreros profesionales. Pero lo más aterrador son las marcas dejadas por ellos. En la cueva de Saint-Césaire se encontró un cráneo literalmente partido por la mitad con algo parecido a un machete de piedra. Fue un golpe terrible, pero el pobre hombre sobrevivió. Lo cuidaron durante meses. ¿Qué indica esto? Crueldad extrema y una empatía igualmente increíble. Sin embargo, había un lado oscuro. En cuevas croatas, los arqueólogos se toparon con una verdadera pesadilla, cientos de huesos humanos destrozados mezclados con restos de cocina. ¿Fue un ritual macabro o simplemente el hambre lo que los impulsó a masacrar a sus compañeros de tribu como si fueran ciervos? Vemos cortes en la mandíbula del niño. Literalmente lo estaban preparando para el consumo. Estos titanes eran depredadores ápice, con dietas que contenían más carne que la de un león cavernario. Incluso arrastraron cadáveres de delfines a 50 kilómetros del mar, solo para cambiar su dieta. Pero observen sus dientes. Están cubiertos de vetas de estrés del esmalte. El hambre crónica y las enfermedades los habían atormentado desde su nacimiento. Los neandertales no solo vivían,
luchaban contra la naturaleza misma a cada segundo. Mientras estos atlantes gastaban todos sus recursos físicos luchando contra mamuts y curando heridas terribles, nosotros aparecimos en el horizonte. Los sapiens no éramos más fuertes, pero éramos más numerosos. Y mientras los neandertales ardían en las llamas de su propio poder, nosotros simplemente aguardamos el momento oportuno. Sus huesos son la crónica de una gran lucha, pero condenada al fracaso. Observa de nuevo sus dientes. No solo hay rastros de hambre crónica, sino también restos de gachas. Sí, has oído bien. Cientos de miles de años antes de la invención de la primera olla de cerámica, los neandertales ya hervían cebada. ¿Cómo lo hacían sin herramientas? Imagínate, una bolsa de cuero o el estómago de un bisonte, agua y piedras calientes arrojadas directamente. El agua hervía al instante. Esto no es solo una comida, es pura tecnología de supervivencia de la edad de piedra. Pero el verdadero sentimiento es aún más profundo. Se encontraron restos de manzanilla y milenrama en su tártaro. No solo se llenaban el estómago, sino que se automedicaban, eligiendo hierbas amargas pero sanadoras. Y el análisis de sus heces fosilizadas ha desmentido definitivamente el mito de los carnívoros puros. Un suculento filete de bisonte siempre iba acompañado de una guarnición de verduras cuidadosamente limpias. ¿Crees que eran salvajes primitivos? Para nada. Los neandertales fueron los primeros químicos del planeta. Aprendieron a sintetizar alquitrán de abedul, creando el primer material artificial para pegar permanentemente las puntas de lanza. Y aunque los pintamos desnudos, la genética de los piojos comunes cuenta una historia diferente. Los neandertales fueron los primeros en usar pieles para escapar de los glaciares, y más tarde simplemente tomamos prestada la idea de ellos, junto con sus parásitos únicos. Incluso el estrés de una oficina abarrotada es un legado suyo. Los neandertales vivían en grupos muy unidos de 15 a 20 personas. Nuestros cerebros aún están programados para acomodar este tamaño de nuestra manada. Cualquier grupo de más de 150 personas se considera una multitud peligrosa y anónima. No eran un callejón sin salida. Eran ingenieros, médicos y estrategas. No los derrotamos simplemente, sino que absorbimos su experiencia. Sus huesos no son solo polvo, son el plan para nuestra supervivencia. Sobrevivimos solo porque ya habían abierto un camino a través del hielo y la sangre. Pero, ¿cómo se comunicaba esta manada a la sombra de los grandes glaciares? Las voces no se petrifican, pero los huesos conservan sus ecos. Observa la base del cráneo. Hay una pequeña abertura para el nervio que controla el habla. En los neandertales es casi idéntica a la tuya, y su hueso hioides, la frágil clave del lenguaje complejo, es prácticamente indistinguible del nuestro. No solo bramaban, transmitían significado. Sí, su fonética puede haber sido diferente, pero cuando un bisonte furioso te ataca, las vocales extra son inútiles. ¿Crees que eran solo máquinas de supervivencia? Echa un vistazo a la máscara de la Roche-Cotard, una piedra tosca con un fragmento de hueso como ojos. No es casualidad, es el primer intento de ver el mundo de otra manera. ¿Y qué hay del misterioso culto al oso? En cuevas profundas de toda Europa, los arqueólogos están encontrando cráneos de feroces depredadores sellados en cajas de piedra. No son solo restos de comida, son el primer altar de la historia, o, si lo prefieres, la cuna de la religión. Pero el verdadero punto de inflexión es su actitud hacia la muerte. Los neandertales fueron los primeros en cavar tumbas. Colocaban a sus seres queridos en posición fetal. ¿Por qué? ¿Simplemente ahorraban espacio o creían sinceramente en el renacimiento? En las cuevas de Skull y Kafseg encontramos algo aún más impactante: huesos de híbridos que combinaban rasgos neandertales y sapiens.
Este es el principal secreto, largamente oculto. No solo los superamos en la carrera evolutiva, nos conocimos, y este encuentro lo cambió todo. Los neandertales no desaparecieron sin dejar rastro, se disolvieron en nosotros. Ahora mismo, parte de su experiencia, su increíble resiliencia y su dolor están codificados en tu código genético. Somos ellos, solo que en una cáscara diferente. Olvídate de todo lo que te enseñaron en la escuela sobre el callejón sin salida de la evolución. Durante décadas, los antropólogos han intentado demostrar que los neandertales fueron simplemente un fenómeno de la naturaleza que desapareció sin dejar rastro. Pero los huesos de las cuevas de Scully Cavce lo dicen todo. Allí encontramos no solo restos, sino un verdadero escándalo evolutivo, criaturas que desafían toda clasificación. Tienen rostros de sapiens, pero cuerpos de neandertales. No son solo vecinos, son el fruto de un amor prohibido entre dos especies diferentes. Durante mucho tiempo, los genetistas insistieron, no hubo mestizaje. La teoría de la Eva africana parecía una roca inquebrantable, pero la ciencia es voluble. Cuando finalmente desciframos el ADN nuclear, los cimientos de esta teoría se derrumbaron. Se descubrió que cada uno de nosotros, con la excepción de las poblaciones indígenas de África, contiene hasta un 4% de sangre neandertal. ¿Parece poca cantidad? Créanme, a escala genética es un verdadero cambio tectónico. Lo más impactante se esconde en los detalles. Observen el cráneo de Saint-Césaire. Es un híbrido perfecto, un cruce de primera generación. Cuanto más nos acercamos a su desaparición, más se asemejan a los humanos, los neandertales. No se extinguieron de la noche a la mañana. Se fusionaron con nosotros, transmitiéndonos su increíble resiliencia y estructura cerebral. Hoy lo sabemos con certeza, la gran raza de las especies no terminó en la aniquilación, sino en la fusión. Los neandertales no perdieron, eligieron un camino diferente hacia la inmortalidad, a través de tus genes. Eres suyo, simplemente después de 40.000 años de modificación evolutiva. Y esta sangre ancestral aún determina cómo duermes, cómo experimentas el dolor y cómo sobrevives en este mundo. No solo ganamos, nos convertimos en uno. Imaginen encontrar un hueso que no debería existir. En 1957 se descubrió una mandíbula en la cueva italiana de Riparo Messina. Durante 50 años estuvo acumulando polvo en un estante, etiquetada como solo neandertal. Pero en 2013 ocurrió algo sensacional. Los genetistas lo confirmaron. El ADN era absolutamente neandertal. Pero el mentón era nuestro, sapiens. Era un cruce imposible, el hijo de una madre neandertal y uno de nuestros antepasados cromañones. Este es el momento preciso de la fusión. Cuando hablamos de genes neandertales, no esperes ver de repente enormes arcos superciliares. Este es el delicado trabajo de la evolución a nivel molecular, la sustitución de unas pocas letras en miles de millones de nucleótidos, pero son estos pequeños detalles los que moldean tu vida hoy. ¿Dónde se escondieron por última vez? Oficialmente, desaparecieron hace 40.000 años, pero la evidencia sugiere lo contrario. En los Urales septentrionales, sus herramientas datan de hace 30.000 años. En Crimea, quizás incluso de 20.000 años. Se retiraron a los lugares más salvajes y hermosos, el Cáucaso, los Pirineos, los Balcanes. Mientras nosotros conquistábamos las llanuras, ellos pasaron el resto de sus días en los confines del mundo. ¿Por qué perdieron? No por estupidez. Fueron superados por todo a la vez, erupciones supervolcánicas que contaminaron el aire con ceniza y la explosión demográfica de los sapiens. No luchamos contra ellos, los disolvimos en nuestro interior. Los superamos en número, nos reproducimos más rápido y al final
Los neandertales simplemente desaparecieron en nuestro seno. No se extinguieron, se convirtieron en parte de nosotros. Y cuando sientas un dolor particular o te despiertes en mitad de la noche, recuerda que es su sangre ancestral la que te ayuda a sobrevivir en este mundo. No solo ganamos, nos convertimos en uno, pero los neandertales fueron solo el comienzo de esta apasionante historia de detectives. Imaginen un mundo donde 5 o 6 razas humanas diferentes vagaran por el planeta a la vez. Mientras nuestros antepasados exploraban las sabanas, pequeños hobbits acechaban en la isla de Flores y los misteriosos denisovanos se escondían en las gélidas cuevas del Altai. No sabíamos nada de estos últimos hasta que un diminuto fragmento de hueso de un dedo conmocionó a la ciencia. Al parecer, los denisovanos no desaparecieron sin más. Transmitieron a los tibetanos modernos un gen único para la supervivencia a gran altitud. Sin esta sangre alienígena, la vida en la cima del mundo sería físicamente imposible para nosotros. Estos no son solo hechos, son la historia de una gran absorción. Durante décadas los científicos han debatido, ¿surgimos todos de un único punto en África o evolucionamos en paralelo en diferentes partes del mundo? Monocentrismo versus policentrismo, una batalla de ideas que continúa hasta nuestros días. Pero la verdad ha resultado mucho más intrigante. No somos una especie de sangre pura. Somos un complejo cóctel genético ensamblado a partir de fragmentos de civilizaciones desaparecidas. Echa un vistazo a los hallazgos de la cueva Chagirskaya. Contienen restos de criaturas que parecen ser auténticos híbridos, poseen la fuerza de los neandertales, pero sus rasgos faciales ya se asemejan sospechosamente a los nuestros. ¿Fueron fruto de un antiguo amor prohibido o resultado de una dominación brutal? Aún no sabemos exactamente cómo eran los denisovanos, pero sus genes se encuentran incluso entre los indígenas sudamericanos. ¿Cómo llegaron allí? Fue la mayor migración de la historia, cuyas rutas han sido prácticamente borradas por el tiempo. Olvídate de esas fotos escolares con una línea recta que conectaba al simio con el hombre. Nuestro pasado es un intrincado laberinto de encuentros. Eres un museo ambulante de especies extintas. Cada uno de nosotros lleva dentro una parte de quienes no llegaron a la meta, pero lograron transmitirnos sus mayores superpoderes. Ganamos no destruyendo a otros, sino convirtiéndonos en todos ellos simultáneamente. Y este antiguo mosaico dentro de ti es el principal secreto de nuestro triunfo. Si fuéramos un museo ambulante, ¿quiénes serían sus principales exhibiciones? Conozcamos a los científicos Adán y Eva, pero olvidémonos del jardín del Edén bíblico. Estos dos nunca se conocieron y vivieron en épocas completamente diferentes. La Eva genética es una madre afortunada, cuyo linaje femenino no se ha interrumpido durante cientos de miles de años. Adán es un padre igualmente afortunado. No fueron los primeros humanos en la Tierra, simplemente fueron aquellos cuyos genes ganaron la lotería de la eternidad. A veces, estos genes son como novelas policíacas oscuras. Consideremos las Islas Canarias. El ADN de sus habitantes es la crónica de una conquista brutal. Los españoles exterminaron a los hombres indígenas, pero tomaron a sus mujeres como esposas. En consecuencia, los canarios modernos tienen genes paternos de Europa y genes maternos de los misteriosos antiguos guanches. La historia está literalmente escrita en nuestra sangre, aunque se borre de los libros de texto. Hace unos 80.000 años, nuestros antepasados emprendieron el gran éxodo de África. Y créanme, no eran salvajes. Ya contaban con arpones de hueso, complejas flechas venenosas e incluso joyas de concha. Creaban arte y tecnología decenas de miles de años antes de que se generalizaran en Europa. Eran personas con mentes flexibles, listas para conquistar el planeta. Pero su triunfo
casi se convirtió en un desastre. Hace 70.000 años, el supervolcán Toba entró en erupción en Sumatra. Fue una catástrofe de proporciones planetarias. Un invierno volcánico envolvió la Tierra y la ceniza asfixió continentes enteros. La humanidad llegó a un punto muerto. Solo quedaban unas 2.000 personas en todo el planeta. Imaginen, nuestro futuro pendía de un hilo, hacinados en unas pocas aldeas. Sobrevivimos solo porque entre esos pocos se encontraban los más talentosos y resilientes. Y es su sangre la que ahora corre por sus venas. Imagina despertar y ver que el sol se ha puesto, y no habrá sol durante los próximos 6 años. 6 años de oscuridad impenetrable. Tras la explosión del Toba, el planeta se convirtió en un infierno gélido. Las temperaturas bajaron 15 grados Celsius y la ceniza ahogó toda forma de vida. Casi todos los habitantes del sur de Asia se extinguieron. Mientras que los desafortunados neandertales fueron literalmente aniquilados por los glaciares europeos, un puñado de nuestros antepasados se refugiaron en los escasos refugios de África Central. ¿Pero por qué no nos quedamos allí a salvo? Los científicos han descubierto en nuestra sangre precisamente la torpeza que nos empuja hacia el peligro. Se trata del gen DRD4. Si tienes 7 copias, eres físicamente incapaz de permanecer quieto. Una vida estable parece gris y deprimente. Fue este gen errante el que, hace 50.000 años, empujó a los sapiens fuera de África, hacia territorios desconocidos. Mientras otras especies humanas se extinguían lentamente, nuestros antepasados, los verdaderos adictos a la adrenalina de la Edad de Piedra, asaltaron desiertos y cruzaron estrechos marítimos en balsas primitivas. Y aquí es donde comienza la historia de detectives. Un cráneo de 55.000 años de antigüedad fue descubierto en la cueva de Manot, Israel. ¿Y adivina qué? Parece que podría usar una gorra de béisbol y pasar desapercibido entre la multitud de hoy. Este es nuestro primer sapiens, un gran pionero. Pero, ¿fue él el afortunado de quien todos descendemos? ¿O es solo una sombra de uno de los cientos de intentos fallidos de la humanidad por conquistar el mundo? Actualmente se libra una batalla científica a gran escala por el título de ancestro más antiguo, y cada nuevo fragmento óseo podría echar por tierra todo lo que creías saber sobre tu historia. ¿Estás listo para descubrir de quién corre realmente la sangre por tus venas? Imaginen que la ciencia no se compone de estanterías polvorientas, sino de un verdadero thriller, donde cada fragmento de mandíbula puede arrasar con los libros de texto. Durante mucho tiempo, creímos que nuestros antepasados vagaban ociosamente por playas cálidas, temerosos de abandonar el océano. Pero un descubrimiento en la cueva de Tampaling, en Laos, ha desmentido este mito. Este hombre tiene 63.000 años e incluso entonces se aventuraba en selvas y montañas escarpadas. Demostró que los sapiens eran aventureros temerarios, dispuestos a adentrarse en las profundidades de los continentes sin esperar invitación. Y en el Líbano se desarrolló una historia de detectives al estilo Indiana Jones. Los esqueletos llamados Egbert y Ethel Ruda desaparecieron durante décadas en bóvedas de museos como el Triángulo de las Bermudas. Cuando finalmente fueron encontrados y reexaminados, surgió una pregunta aterradora. ¿Eran estos primeros habitantes del Líbano en realidad neandertales, simplemente copiando nuestra tecnología con maestría? La batalla por su verdadera identidad aún continúa y toda la cronología de la colonización europea está en juego. Pero dimos con la lotería genética en Siberia, el hombre de Ust y Shim, que yacía en el suelo de Omsk durante 45.000 años, se convirtió en nuestra principal pista. Su ADN es una máquina del tiempo. Fue él quien reveló el secreto familiar más importante,
Nuestros antepasados tuvieron una aventura con los neandertales hace unos 55.000 años. Puedes sentir ese mismo 2% de sangre salvaje corriendo por tus venas. Mientras Inglaterra e Italia se disputan el título de primer europeo, mostrando sus dientes en el ring, Tianyan, de China, está resolviendo otra disputa. Hace 40.000 años ya era el padre genético de todos los futuros asiáticos y nativos americanos. Nuestra historia no es una marcha aburrida, sino una serie de arriesgados saltos hacia lo desconocido. Sobrevivimos en un juego global donde toda la humanidad estaba en juego. ¿Qué crees que nos ayudó a evitar desaparecer, como cientos de otros? Imagínense, hace 40.000 años, el hombre de Tianyan vivió en China. Posee la clave genética del futuro de toda Asia, pero su ADN contiene un misterioso rastro de denisovanos. ¿Por qué tiene más sangre de ellos que nosotros, pero menos que los oceánicos modernos? No son solo estadísticas, son evidencia de un antiguo romance interespecífico que reescribió nuestro código evolutivo. Pero la verdadera sorpresa les esperaba a los científicos cerca de Vorónezh, en Markina Gora. Allí se descubrió un esqueleto que dejó a los antropólogos literalmente sin palabras. Imagínense, en el corazón de Rusia, entre la nieve, yace un típico papú, nariz ancha, mandíbulas prominentes, la viva imagen de un melanesio. ¿Cómo llegó allí? ¿Se perdió simplemente en el viaje desde África? La intriga es aún más profunda. El entierro en sí mismo se asemeja a una escena de película de terror. El difunto fue atado tan fuerte que sus rodillas le tocaban el pecho, con los tendones cortados. Los antiguos, aterrorizados por la posibilidad de que los muertos pudieran resucitar, lo neutralizaron literalmente antes del entierro. La genética asestó el golpe definitivo a estas teorías. Este papú de Vorónezh resultó ser un hombre de paz. Su genoma contiene una mezcla salvaje de futuros europeos, asiáticos y nativos americanos. Es la prueba viviente de que hace 30.000 años aún no nos habíamos dividido en razas familiares, sino que éramos un único y efervescente hervidero de genes. Al mismo tiempo, la humanidad está dando su mayor salto, la colonización de Australia. Olvídense de los mitos sobre 80.000 años de aislamiento. La verdadera historia es mucho más dramática. Hace unos 45.000 años, las primeras almas valientes cruzaron puentes terrestres que pronto fueron absorbidos para siempre por el océano. Somos los hijos de quienes lo arriesgaron todo en este juego global de supervivencia. Pero, ¿y si les dijera que tras estos descubrimientos se esconde un secreto que la ciencia convencional ha ignorado durante décadas? ¿Están listos para descubrir quién fue realmente el primero en tocar las costas del continente perdido? Olvídense de los libros de texto. Durante décadas, la ciencia convencional ha ignorado una verdad incómoda. Los primeros australianos no eran todos iguales. Imaginen la escena, personas frágiles, casi frágiles, desembarcando en una orilla, mientras que en la otra, verdaderos atlantes con enormes mandíbulas y cejas prominentes. ¿De dónde surgió esta aterradora diferencia? Los antropólogos han debatido durante mucho tiempo las 3 oleadas de migración que incluyen misteriosos pigmeos y guerreros similares a los Ainu. Pero la realidad es mucho más disparatada. Los aborígenes albergan un fantasma genético en la sangre, el ADN de los denisovanos, una especie humana extinta. Fue este rastro el que transformó sus cráneos en los más grandes del planeta, rompiendo todos los registros evolutivos, y no crean en los mitos del aislamiento total. Los antiguos australianos no se quedaron de brazos cruzados. Construyeron veleros, comerciaron con las islas y se enfrentaron sin piedad a los intrusos. Pero el principal misterio es la desaparición de los gigantes.
Cuando nuestros antepasados pisaron el continente, era un mundo de monstruos. Wombats tan grandes como coches, leones marsupiales y lagartos monitores de 5 metros. ¿Dónde están todos? Oficialmente es el clima y el calor. Pero fíjate en las fechas. En cuanto un hombre con lanza y fuego aparece en el horizonte, la megafauna desaparece para siempre. ¿Acaso nuestros antepasados se comieron a todos los monstruos australianos sin dejar ni siquiera sus huesos? Estamos acostumbrados a pensar que estaban congelados en el tiempo, pero sus cuerpos y cerebros cambiaron más rápido que cualquier otra persona en la Tierra. Era un laboratorio de supervivencia global, donde los humanos reescribieron las reglas de la naturaleza para adaptarlas a sus necesidades. Somos los herederos de quienes se atrevieron a desafiar al mundo de los gigantes. Pero, ¿estás listo para descubrir el precio que pagaron por el derecho a gobernar este continente? El calor solo empeorará. ¿Quién mató realmente a los gigantes? Científicos daneses han decidido zanjar este debate. Analizaron el destino de 200 especies animales en todo el mundo y el veredicto para los sapiens es devastador. Culpable. Estamos acostumbrados a culpar al clima, pero las estadísticas son contundentes. En África, los animales evolucionaron junto a nosotros durante millones de años y aprendieron a escapar con el tiempo. Pero cuando nuestros ancestros invadieron América y Australia, se convirtió en un genocidio total. Imaginen un perezoso gigante de 1 tonelada que nunca había visto a un bípedo con una lanza. Para él no éramos una amenaza, solo una extraña novedad. Pero para nosotros era una montaña de carne gratis. Y aquí es donde la cosa se pone rara. Oficialmente los humanos llegaron a América hace 13.000 años. Pero los hallazgos en Uruguay son asombrosos. Se descubrió allí una auténtica carnicería, con huesos de monstruos antiguos que datan de hace 30.000 años. Las costillas están marcadas por cortes profundos justo donde se une la carne más deliciosa. ¿Será posible que nuestros antepasados celebraran allí grandes barbacoas con el doble de frecuencia de lo que se cuenta en los libros de texto? La evidencia está por todas partes. En las turbias aguas de Florida, los buzos han encontrado no solo colmillos de mastodonte, sino también esporas microscópicas de hongos. Estos hongos crecen únicamente en los excrementos de los gigantes. En cuanto las esporas desaparecen de las capas terrestres, los mastodontes se evaporan. Fue la culminación de un banquete sangriento que duró 2000 años. Pero el descubrimiento más aterrador aguardaba a los científicos en una cueva inundada de México: el esqueleto de una joven de 15 años. Su ADN la vincula con los nativos americanos, pero su rostro no se parece al de ninguna tribu moderna. ¿Quiénes fueron realmente estos primeros colonos? ¿Y qué otra verdad se esconde bajo el lecho marino? Ahora lo entenderás todo. Si el ADN dice indio, pero un rostro susurra algo alienígena, entonces hay algo que desconocemos. Durante décadas, la ciencia ha sido engañada. Arrojan un cráneo moderno a una mina como broma, o confunden las huellas de los trabajadores con los pasos de gigantes antiguos. Pero dejemos de lado la mistificación. El verdadero drama se desarrolló hace 15.000 años. Imaginen, casquetes polares de 2 kilómetros de altura bloqueaban la ruta a América, como una gran muralla. Los primeros héroes atravesaron el estrecho corredor de la muerte entre los glaciares o navegaron en frágiles embarcaciones por la costa, donde solo los esperaban osos enfurecidos. Pero los que sobrevivieron se encontraron en un paraíso increíble. Imaginen un mundo donde los animales nunca hubieran visto humanos, llanuras interminables repletas de mastodontes, perezosos, gigantes y camellos. Fue un festín sin competencia. Los humanos conquistaron 2 continentes tan rápido que los arqueólogos aún debaten
cómo lograron estar en todas partes a la vez. Pero aquí está el verdadero gancho que lo cambia todo. En Siberia, en un yacimiento cercano a Malta, se encontraron los restos de un niño que vivió hace 24.000 años. Su ADN causó sensación mundial. Se descubrió que era un puente genético entre Europa y América. Esto significa que los primeros pobladores no fueron simplemente inmigrantes de Asia. Eran una población fantasma, una fusión genética única que desapareció en todas partes excepto en el Nuevo Mundo. Incluso hoy, el enigmático pueblo Ket vive en la remota taiga. Sus rostros y su sangre aún conservan esa antigua conexión con los nativos americanos. Colón no descubrió América, simplemente se topó con ella por casualidad. La verdadera historia de los primeros pobladores no está escrita en los libros de texto, sino en nuestras células. Y créanme, el fondo del océano nos obligará una y otra vez a reescribir todo lo que sabíamos sobre nuestros orígenes. Imagínense, hace 25.000 años, Siberia no era solo un páramo helado, sino un gigantesco crisol de genios. Esa misma población fantasmal no solo vagaba por las estepas, estaba forjando nuestro futuro. Pero, ¿por qué no huyeron a la fértil y calurosa China? La respuesta es simple y contundente. El sur estaba demasiado poblado y era peligroso. Los forasteros no eran bienvenidos allí. Los antiguos siberianos eligieron un camino hacia lo desconocido, a través de la brumosa Beringia. Estos gélidos pasajes no prometían muerte, sino abundancia, manadas interminables de mamuts y bisontes en vastas extensiones vírgenes de la humanidad. La genética es algo terco. Un niño del yacimiento siberiano de Malta y otro de la cultura Clovis, en la lejana Montana, están separados por un abismo de 10.000 años, pero su ADN es idéntico en un tercio. Es una sola sangre, un solo hilo que conecta dos continentes. Pero aquí es donde comienza lo más misterioso. En cuevas francesas, los arqueólogos están encontrando mandíbulas de niños con rasgos neandertales, con restos de cuchillos de piedra. ¿Qué es esto? ¿Un banquete sangriento de los primeros sapiens o un ritual macabro? Aún no sabemos si fuimos diligentes estudiantes de los neandertales o sus despiadados verdugos. Nuestros antepasados fueron mucho más brillantes de lo que creemos. Hace 26.000 años horneaban cerámica y tejían telas finas, y luego simplemente lo olvidaron durante eones. Las tecnologías brillaron y se extinguieron como incendios en la noche. Colón llegó al final de su búsqueda cuando la historia ya estaba escrita. Hoy miramos al fondo marino y comprendemos. Allí, bajo el agua, yacen las verdaderas huellas de quienes conquistaron este mundo. Nuestro pasado no es un párrafo en un libro de texto, sino el código en nuestras células. Y créanme, el fondo marino nos obligará una y otra vez a reescribir todo lo que sabíamos sobre nuestros orígenes. Imaginen tomar a un recién nacido de una tribu que vivió hace 50.000 años y transportarlo a una metrópolis moderna. Fácilmente se convertiría en piloto, neurocirujano o informático. ¿Por qué? Porque nuestro hardware biológico no ha cambiado en siglos. Aquellos a quienes los libros de texto llaman salvajes tenían el mismo cerebro que nosotros. Los cromañones no eran primitivos, eran como nosotros, solo que sin Wikipedia a su alcance. En 1879, la pequeña María entró en la cueva de Altamira y gritó: «¡Papá, los toros!». Su padre se quedó atónito. En el techo se congelaban obras maestras que los contemporáneos calificarían de falsas, ejecutadas con demasiada perfección. Pero fíjense bien, estos bisontes tienen 5 patas. ¿Un error del artista? No, esta es la primera cinematografía. A la luz parpadeante de una lámpara de sebo, las sombras danzaban en las paredes y los animales literalmente cobraban vida al echar a correr.
Los antiguos cazadores crearon animaciones en 3D decenas de miles de años antes de la llegada de Hollywood. ¿Y qué decir de las misteriosas Venus del Paleolítico? Estas figuras de tamaño descomunal son más que simples objetos eróticos antiguos. En el duro infierno glacial, la grasa era la única moneda y garantía de supervivencia para la descendencia. Era un código biológico grabado en piedra. Incluso su tecnología es asombrosa. Los lanzadores de lanzas transformaron la mano humana en una potente catapulta capaz de alcanzar un objetivo a 200 metros de distancia. Estamos acostumbrados a creer que el progreso es una línea recta ascendente, pero la historia es un latido. Las tecnologías han nacido y se han extinguido en la oscuridad de los siglos, como incendios en la noche. No somos más inteligentes que nuestros antepasados, simplemente nos basamos en sus conocimientos olvidados. Nuestro pasado no es una triste serie de fechas, sino un archivo almacenado en nuestras células. Y créanme, el fondo del mar y la oscuridad de las cuevas nos obligarán a admitirlo una y otra vez. No estamos aprendiendo a ser civilizados. Simplemente estamos recordando de lo que siempre hemos sido capaces. Imaginemos que hace 30.000 años la moda era tan importante como la supervivencia. En Sungir encontramos personas cuyas ropas están bordadas con miles de cuentas de hueso y cuyas muñecas lucen brazaletes de colmillos de mamut. Pero, ¿por qué el antiguo artesano llevó un diente humano perforado alrededor del cuello durante años? No es una simple joya, es un símbolo que solo los iniciados comprenden. En aquellos días, el silencio de las cuevas se llenaba de sonidos. Flautas hechas de huesos de pájaro y judelki, flautas, que emitían un aullido sobrenatural, transformaban la oscuridad en una cámara ritual. En Mesín, Ucrania, los arqueólogos descubrieron una orquesta completa de huesos de mamut con rastros de ritmos rítmicos. ¿Crees que era para entretenerse? No, era una forma de alcanzar a los dioses. Los sucesos más aterradores ocurrieron en las profundidades de la cueva de Monte Span. Los adolescentes se arrastraron durante 1,5 kilómetros en la más absoluta oscuridad, solo para finalmente tropezar con la efigie de arcilla de un oso atravesado por lanzas. Era la iniciación, el momento en que un niño moría y nacía un hombre. Aún lo repetimos hoy, en el ejército, en la cárcel e incluso durante las disertaciones. Los rituales han cambiado de forma, pero su esencia, la insensatez de las acciones y la rigidez de las reglas, sigue siendo la misma. Domesticamos al lobo, convirtiendo al depredador en un amigo, y aprendimos a cultivar cereales cuando la caza se agotó. Toda nuestra civilización es una carrera sin fin, de una crisis de materias primas a la siguiente. Los cazadores se comieron al ciervo y se pasaron al cultivo de cereales. Quemaron los bosques y extrajeron carbón. Ahora miramos con anhelo la Luna y la Antártida. Pero, ¿se ha detenido nuestra biología? No. Nuestras mandíbulas se encogen, nuestros rostros cambian y la nuca se redondea. La evolución no se ha detenido, simplemente espera su momento. Y la pregunta principal no es de dónde venimos, sino en quiénes nos convertiremos mañana. ¿Nuevos titanes o simplemente una capa de polvo olvidada en la historia del planeta? ¿Crees que la evolución es solo un conjunto de imágenes aburridas de libros de texto? Te equivocas. Está sucediendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. No somos el fin de la historia, somos un plano que la naturaleza está reescribiendo en tiempo real. Observa a los habitantes del Ártico. Su metabolismo es un auténtico reactor nuclear, quemando grasa donde el ciudadano medio habría muerto hace mucho tiempo. O observa Oriente Medio, donde miles de años de viticultura han transformado los hígados de los lugareños en el filtro perfecto para las toxinas.
Literalmente estamos modificando nuestra biología, entrenando a nuestros cuerpos para beber leche de adultos o digerir montañas de almidón. Pero toda moneda tiene su lado negativo. Mírate al espejo. Tus muelas del juicio son partes superfluas que la naturaleza ya ha empezado a eliminar porque son inútiles. Nuestros rostros se están volviendo más pequeños, nuestras mandíbulas se están debilitando y la nuca se está redondeando. Pero lo más aterrador está sucediendo dentro de nuestros cráneos. En los últimos 25.000 años, nuestros cerebros no han crecido, se han encogido. Perdemos 3 gramos de materia gris cada milenio. Esto supone una pesada carga para la civilización. Ya no necesitamos recordar miles de rutas y los hábitos de los depredadores. La mente colectiva y los teléfonos inteligentes lo hacen por nosotros. Si nos refugiamos por completo en la comodidad digital, nuestros cuerpos se convertirán en frágiles apéndices unidos a nuestros monitores. Seremos como los Eloi de H.G. Wells, criaturas elegantes pero completamente indefensas. Hoy el planeta no conoce fronteras, nos hemos convertido en un gigantesco crisol de razas. Pero la selección no se ha detenido, simplemente ha cambiado las reglas del juego. Es este proceso de adaptación al mundo artificial lo que determinará si seguimos siendo humanos o nos transformamos en algo más. Somos el eslabón perdido entre un pasado salvaje y un futuro aterrador. ¿Seremos capaces de convertirnos en titanes del espíritu antes de que nuestra biología nos convierta en consumidores desdentados? El final de este escenario se está escribiendo ahora mismo. Somos solo un proyecto, modificado frenéticamente por la naturaleza ahora mismo. Mira tu apéndice. Antes trituraba vegetación vasta, pero hoy se ha convertido en un sistema inmunitario secreto. Pero si seguimos comiendo alimentos blandos y fermentados, podría finalmente transformarse en una simple glándula hormonal. Literalmente, nos estamos reconstruyendo de adentro hacia afuera, y este proceso es imparable. Nuestros esqueletos apenas pueden seguir el ritmo del progreso. Durante el último siglo y medio, la humanidad ha crecido casi 20 centímetros. Nos estamos convirtiendo en gigantes de piernas largas, pero este crecimiento se produce a costa de la simplificación. La columna vertebral se acorta, la caja torácica se encoge y las costillas extra simplemente desaparecen. Algunos de ustedes nacieron sin un 12º par de costillas y esto no es una patología, sino una mejora. Si esto les suena familiar, felicidades. Ya están un paso por delante del futuro. Hablando de piernas, nuestros pies se están convirtiendo, lenta pero inexorablemente, en pezuñas. Nuestros dedos se están acortando, fusionándose, y el meñique se ha convertido en un remanente informe. La evolución es implacable. Si un órgano no es esencial para la supervivencia, será destruido. Y con el desarrollo del transporte, corremos el riesgo de convertirnos en criaturas que no necesitan piernas en absoluto. ¿Y qué hay de nuestras manos? Estamos perdiendo la capacidad de escribir, confiando nuestros pensamientos a asistentes de voz. Este es un camino peligroso. El deterioro de la motricidad fina conduce inevitablemente a la degradación cerebral. Nos convertiremos en titanes del espíritu o en pingüinos digitales. Nos esperan 2 finales radicales. O colonizamos Marte, donde la baja gravedad y la radiación nos transformarán en criaturas pálidas con extremidades delgadas y caparazones córneos. O nos convertiremos en creadores gracias a la genética. Bebés a medida, dientes permanentes y cuerpos perfectos ya no son ciencia ficción, sino cuestión de siglos. Pero, ¿resistirá nuestra biología tal presión? Recuerden, la evolución solo se detiene con la muerte de una especie. Somos ese eslabón perdido, y el final de nuestra historia se está escribiendo en sus células ahora mismo. El futuro está por venir. Imagina que, dentro de un par de siglos,
Tus descendientes en Marte mirarán tus fotografías como si fueran imágenes de criaturas extrañas y primitivas. La baja gravedad alargará sus extremidades, la radiación cubrirá sus cuerpos con una coraza protectora y su piel se volverá pálida como la muerte. Pero no los compadezcas demasiado pronto. Quizás se conviertan en creadores de su propia carne. Niños hechos a medida, dientes eternos y cuerpos invulnerables no son solo fantasías, sino la realidad de los siglos venideros. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos como la cumbre de la creación, pero en realidad solo somos un borrador, y la evidencia de ello se esconde en miles de páginas de informes científicos. Detrás de cada nombre árido de la literatura, Berger, Brunet, Carbonell, se esconde un sentimiento que impulsa a los científicos a reescribir sus libros de texto cada 10 años. En las profundas cuevas de Sudáfrica se descubre al Homo naledi, una criatura que revoluciona nuestra comprensión del cerebro y el comportamiento. En Kenia se descubren huellas de 1,5 millones de años que parecen dejadas por el vecino de al lado. Encontramos huesos de neandertales con signos de heridas terribles y nos damos cuenta, sobrevivieron en condiciones que nos habrían reducido a polvo. Las investigaciones de Svante Pääbo y Jean-Jacques Hublin han demostrado que somos un complejo cóctel genético de especies supervivientes y extintas. La evolución no pide permiso, simplemente sucede. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, se están escribiendo nuevas líneas de código en tus células. Somos ese eslabón perdido, un frágil puente entre el pasado salvaje y el futuro tecnológico. Si crees que la historia de la humanidad ya terminó, te equivocas. Cada vez que nuestra especie ha estado al borde de la extinción, hemos cambiado hasta quedar irreconocibles. ¿Qué pasará cuando tomemos las riendas de la evolución y empecemos a cambiarnos a nosotros mismos? ¿Estás preparado para que la palabra humano pronto tenga un significado completamente diferente? Nuestra biología no es una célula, es una plataforma de lanzamiento. Y el verdadero final de nuestra historia se está escribiendo en tus células ahora mismo. ¿Qué pasará? ¿Crees que estas interminables listas de artículos científicos son solo bibliografías aburridas? Te equivocas. Ante ti están los protocolos secretos de nuestro pasado y los planos de ingeniería de nuestro futuro. Cada línea, aquí, es una historia de detectives de 7 millones de años. Estamos acostumbrados a considerarnos la cumbre de la creación, pero observa estos informes de Kenia y Georgia. Allí, en capas de tierra de casi 2 millones de años de antigüedad, yacen los restos de quienes fueron los primeros en aventurarse más allá de África. No eran solo primates, fueron los primeros experimentadores radicales que comenzaron a comer carne y transformaron la piedra común en una extensión de sus manos. Pero las revelaciones más impactantes no se esconden en las rocas, sino en nuestros genes. ¿Has oído hablar del sensacional descubrimiento en Rumanía? Los científicos han descubierto a un hombre cuyo bisabuelo era un neandertal de pura raza. No solo desplazamos a otras especies, literalmente las absorbimos, transformando su fuerza en la nuestra. En esta lista se esconden pruebas de cómo la erupción del supervolcán Toba casi nos borró de la faz de la Tierra, dejando solo a un puñado de supervivientes. Pasamos por el ojo de una aguja evolutiva para convertirnos en lo que somos. Consideren estos hechos: enfermedades antiguas, extraños entierros triples en Dolny y Biestonice, los primeros intentos de domesticar lobos. Nuestros antepasados no solo sobrevivieron, cuidaron de los discapacitados y buscaron sentido en el caos de la naturaleza. Ahora consideren esto: si los genes denisovanos ayudaron a los tibetanos modernos a respirar a altitudes donde otros se asfixian, ¿de qué somos capaces cuando usamos tijeras genéticas? Estos cientos de estudios
no son el final, son solo un prefacio. Somos la única especie del planeta que ha aprendido a leer su propio código. Y si la evolución nos guió ciegamente a través de hambrunas y glaciares, ahora somos nosotros quienes llevamos el timón. Lo que los científicos encuentren hoy en cuevas se convertirá en la base de nuestras mejoras biológicas del mañana. Ya no somos lo que éramos ayer, y pronto la palabra humano sonará como el nombre de una nueva superpotencia. ¿Estás listo para reescribir tu biología? Después de todo, la verdadera historia acaba de comenzar, y aún queda mucho por descubrir. Imaginemos que cada artículo científico, cada informe aburrido en Nature o Science no fuera solo texto, sino un fragmento de un mapa secreto de nuestro futuro. Durante décadas hemos estudiado los huesos de las cuevas de Dmanisi y debatido la forma de andar del Ardipithecus, intentando determinar el momento preciso en que la evolución nos hizo humanos. Pero la cuestión es la siguiente. Durante todo este tiempo hemos estado buscando no solo a nuestros ancestros, sino también las claves de nuestra propia prisión, la prisión de los límites biológicos. Piénsenlo. Lo que una vez se consideró el fin de la historia, por ejemplo, la desaparición de los neandertales o los enigmáticos denisovanos, ha resultado ser solo un prólogo. Hoy, los genetistas, al decodificar genomas antiguos de cuevas siberianas y yacimientos del Chad, están descubriendo fragmentos latentes en nuestro código. Este es nuestro legado, nuestro software, esperando su momento durante cientos de miles de años. Hemos descubierto que en nuestro interior aún perviven los rasgos de criaturas que resistieron las edades de hielo y sobrevivieron donde los humanos modernos, mimados, jamás habrían sobrevivido. Esto no es solo historia, es nuestro tesoro oculto. Y ahora empieza la diversión. Somos la primera generación que va más allá de la simple observación de estos artefactos en las vitrinas de los museos. Los usamos como modelos para los mayores avances biológicos. Estudios sobre la estructura de la mano del Homo habilis o el aparato vocal neandertal se están transformando en instrucciones. Al comprender cómo la naturaleza, mediante ensayo y error, nos creó, finalmente estamos aprendiendo a corregir sus defectos. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, en algún lugar de un laboratorio, un científico analiza isótopos en dientes de Australopithecus, no por mera curiosidad. Explora los límites de la resistencia humana. Estamos a las puertas del ataque más audaz de la historia del universo. Ya no esperamos la clemencia de la naturaleza, ni mutaciones aleatorias. Tomamos las mismas herramientas que nuestros antepasados usaron para moldear las rocas de la garganta de Old Dubai y las transformamos en bisturíes genéticos ultra precisos. Muy pronto, la palabra humano se convertirá en el nombre de una nueva superpotencia. Somos el puente entre el pasado salvaje y la inmortalidad tecnológica. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Después de todo, la verdadera historia de la humanidad, aquella en la que elegimos nuestra forma, comienza ahora mismo. Y hay mucho más por venir. Piénsenlo un momento. Cada grieta en el cráneo de la garganta de Old Dubai no es solo arqueología árida, es evidencia de nuestra supervivencia. Estamos acostumbrados a pensar en nuestros ancestros como pacíficos recolectores, pero los relatos científicos de Sala y Arzuaga pintan un panorama mucho más sombrío. Rastros de violencia brutal dejados atrás cientos de miles de años atrás. Éramos guerreros, cazadores, y como sugieren los hallazgos de las cuevas de Bodo y Hulu, a veces recurrimos a medidas extremas simplemente para sobrevivir hasta el amanecer. Pero, ¿por qué necesitamos saber esto ahora, cuando nos encontramos en el umbral de la inmortalidad tecnológica? La respuesta es simple. Las mismas manos que empuñaron las primeras lanzas de madera del mundo en Schöningen ahora manejan con confianza herramientas de edición genómica.
Hemos recorrido un largo camino desde las mutaciones aleatorias hasta el diseño deliberado del futuro. Durante miles de años, nuestra especie se tambaleó al borde del abismo, viendo cómo la megafauna glacial se desvanecía y los neandertales se desvanecían en las sombras. Pero aquí está el verdadero secreto oculto en nuestras células. No desaparecieron sin dejar rastro. Su ADN es una biblioteca viviente de luchas que se extiende desde las cuevas del monte Denisova hasta las costas de Creta. Alguna vez consideramos la mandíbula del hombre de Heidelberg o la pelvis etíope como polvorientas piezas de museo, pero ahora las vemos como nuestro propio modelo. Hemos dejado de ser víctimas de la selección natural ciega y nos hemos convertido en sus principales arquitectos. Hace 49.000 años, en la cueva de Sibudú, mezclamos ocre con leche para dejar el primer rastro en la historia. Hoy estamos reescribiendo el código mismo de esta historia. La transición de un pasado salvaje a una era de superpotencias no es una teoría de ciencia ficción, es la realidad a la que hemos despertado hoy. Somos el puente finalmente completado hacia las estrellas, la verdadera historia de la humanidad, en la que nuestra apariencia, nuestra inteligencia y nuestra longevidad son una cuestión de voluntad, no una lotería biológica. Comienza ahora mismo. Acabamos de presionar el botón de inicio para el juego más grande del universo. Y créeme, aún queda mucho por descubrir.